Hola, buenas noches a todos. Pues nuevamente aquí, acompañándonos con un programa más de Café de Moca. El crecimiento económico inclusivo y sostenido puede impulsar el progreso, crear empleos decentes para todos y mejorar los estándares de vida. La COVID-19 ha alterado miles de millones de vidas y ha puesto en peligro la economía mundial. El Fondo Monetario Internacional prevé una recesión mundial tan mala o peor que la del 2009. A medida que se intensifica la pérdida del empleo, la Organización Internacional del Trabajo estima que cerca de la mitad de todos los trabajadores a nivel mundial se encuentran en riesgo de perder sus medios de subsistencia. En abril del 2020, las Naciones Unidas elaboraron un marco para la respuesta socioeconómica inmediata a la COVID-19, como hoja de ruta para apoyar a los países en su camino hacia la recuperación social y económica. Este marco apela a reforzamiento a 5 líneas de acción. La primera, garantizar que los servicios de salud esenciales sigan estando disponibles y proteger los sistemas sanitarios. 2. Ayudar a las personas a lidiar con la adversidad mediante la protección social y servicios básicos. 3. Proteger empleos y apoyar a las pequeñas y medianas empresas y a los trabajadores del sector informal mediante programas de respuesta y recuperación económicas. 4. Orientar el aumento necesario de estímulos fiscales y financieros para que las políticas macroeconómicas funcionen en favor de los más vulnerables y reforzar las respuestas multilaterales y regionales. 5. Promover la cohesión social e invertir en sistemas de respuesta y resiliencia impulsados por las comunidades. En este capítulo hablaremos sobre el ODS número 8, Trabajo Decente y Crecimiento Económico de la Agenda 2030, sobre todo lo que se plantea dicho objetivo y lo que se está haciendo para sumar a los esfuerzos, pues no es una tarea solamente de los gobiernos, sino de todos. Podemos contribuir a través de acciones diarias. En este capítulo de Café de Moca 2030, quiero presentarles a quien nos acompaña para hablar de ello. Le daremos la bienvenida a Derek Roa, conferencista y emprendedor en el Estado de México, con quien nos tomamos este Café de Moca. Cuéntanos un poco acerca de ti y de la trayectoria que has construido para el logro de la ODS 08, Trabajo Decente y Crecimiento Económico de la Agenda 2030. Claro, pues mira, la verdad es que la historia de cómo terminé en el sector económico es un poco interesante. Yo sinceramente venía de un ambiente político y después de unas elecciones del 2018 decidí dejar el tema político. Yo antes ya tenía una organización que se llama EcoUrban. Entonces, año con año hacíamos un foro y estos foros tenían diferentes temáticas. Entonces, en el 2018 decidimos que una de las temáticas que iba a ser eje central de ese foro era la economía circular como tal. Entonces, en este sentido, la verdad es que organizamos un evento donde asistieron líderes empresariales y líderes de cámaras que representaban diferentes sectores económicos y empresas de diferentes tamaños. Entonces se firmó un tratado que se llama el Pacto por la Economía Circular. La verdad es que yo, cuando hicimos este pacto, me tuve que poner en comunicación con el Consejo Nacional, el Consejo de Economía Circular que se encuentra en España, y posteriormente de este evento nos hacen la invitación de poder fundar un consejo, que es el Consejo Nacional de Economía Circular, que ya está como tal en México, que busca promover la economía circular, pero sobre todo también acercarse a las empresas para hacer una transición a este nuevo modelo económico. Entonces, a partir de este punto, tuve cercanía con el sector empresarial, empecé a desarrollarme o a conocer diferentes personajes en este ámbito,
y me hacen la invitación de integrarme a una cámara empresarial que se llama la USEM. Yo tengo que confesar que de carrera soy historiador, entonces la verdad es que no tengo muchos conocimientos en el sector económico, hasta que después que me fui empapando o fui entrando a este sector, que es iniciativa privada, fui conociendo diferentes liderazgos y me tocó empezar a conocer diferentes necesidades que tiene el sector económico. Posteriormente me invitan a CONCAEM, que es el Consejo de Cámaras Empresariales del Estado de México, y después de esto me invitan a Coparmex Estado de México. Anteriormente yo fui el consejero de innovación, presidente de la Comisión de Innovación. Hoy soy presidente de la Comisión de Jóvenes Empresarios, tanto en CONCAEM como en Coparmex. Y a pesar de que, como lo comentaba, no tengo estudios o relación con el sector económico o basados en economía, pues el convivir día con día con estos liderazgos me ha llevado a estudiar, a hacer algunas especialidades, a tomar algunos cursos, a estar día con día informado, pero sobre todo también a vivir y convivir con los empresarios de cuáles son las necesidades, ¿no? Y sobre todo que esas necesidades que tienen y esas decisiones que tienen que tomar día con día van a tener como tal una repercusión en la vida económica de todos los mexicanos y sobre todo de los mexicanos. Y a partir de ahí, yo antes estaba trabajando con la Agenda 2030. Tengo que confesar que el ODS que yo amaba en ese momento era el ODS número 13, que se llama Acción para el Clima. Y sinceramente había visto de manera muy superficial los demás ODS, ¿no? Pero no había visto que justamente los ODS no son como tal ODS totalmente aislados, sino que son equivalentes y que se ayudan uno con otro. Entonces después me tocó conocer este ODS que va muy vinculado al trabajo decente y crecimiento económico y que sin duda cambiaron totalmente el parámetro y todas las expectativas que tenían con el COVID, y no solamente a nivel mundial sino a nivel local los desafíos fueron aumentando. Si de por sí era complicado las expectativas que se tenían para el 2030, sin duda la pandemia hizo que esta brecha de desigualdad creciera y que hoy en día pues sea una de las prioridades tanto para iniciativa privada, gobierno y sociedad civil el cerrar esta brecha económica. ¿Por qué? Porque repercute en la calidad de vida de muchas personas, en el tipo de trabajo que desarrollan día con día y pues en su felicidad. Pues justo que te has ido generando por toda la expertise que has ido adquiriendo con las actividades, con las relaciones que se te han venido presentando, ¿cómo definirías que es justo esta ODS 08, Trabajo Decente y Crecimiento Económico? ¿Y cuál es la relevancia de esta dentro de los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030? Mira, primero yo creo que uno de los desafíos es que en iniciativa privada existe hasta cierto punto un analfabetismo de la Agenda 2030 y sobre todo de cómo pueden trabajar con este ODS. Hay que también confesar que sinceramente para iniciativa privada vinculan mucho la Agenda 2030 con un tema de organizaciones de la sociedad civil. Sin duda existe el Pacto por México y hay muchas empresas que han asumido el trabajar de la mano con los ODS, pero también hay que confesar o decir de manera muy puntual que las pymes que apenas van transitando y que muchas de estas pymes vienen de negocios familiares o de comerciantes o personas que apenas se van iniciando en el sector económico, pues desconocen por completo la Agenda 2030, y esto impacta en cómo pueden bajar o cómo pueden vincular la Agenda 2030 y específicamente este ODS con el trabajo que desarrollan día con día. Y esta necesidad la he visto también en gobierno, como tal, cuando vivimos la pandemia me tocó ver que existían muchos apoyos, financiamiento, capacitación, pero sinceramente había un completo desconocimiento de muchos emprendedores, de muchos pequeñas y medianas empresas, de todo este tipo de apoyos. Entonces nos dimos a la tarea de empezar a ejecutar acciones, ¿no? Muchos de mis amigos me decían, oye, ¿por qué estás en esta cámara empresarial? ¿No? ¿Qué hacen? Y pensaban que pues nada más era como tal un club social, y no, la realidad no es esa, ¿no? O sea, la realidad es que las cámaras lo que buscan es
juntar a ese sector de agremiados y poder representar a ese sector, pero también bajar y acoplar los programas a nivel internacional, ¿no? Y uno de ellos es el ODS número 8. Hoy muchas empresas están apostando por una cadena de valor, es decir, que todos sus empleados o todos sus colaboradores reciban una remuneración adecuada al trabajo que están desempeñando, o también el hecho de que muchas empresas se están comprometiendo a ser empresas socialmente responsables, ¿no? Y yo lo hablaba con con un empresario que es especialista en uno de estos temas y le preguntaba dónde o en qué momento una empresa se convierte en una empresa socialmente responsable, y decir que el primer paso es con tus colaboradores, ¿no? Y entonces ahí es donde entra justamente este ODS, ¿no? Un trabajo decente. Hasta ahí sería mi respuesta, Magali. Muchas gracias. No, no te preocupes por extenderte. Creo que a veces hace falta desarrollar justamente estos temas. Y al contrario, muchas gracias. Con respecto a la situación que tú vislumbras en el Estado de México, justo hablando de esto, del crecimiento económico, ¿consideras tú que hay avances y si hay, cuáles son? Así como, ¿cuáles podrían ser los retos a los que todavía nos estamos enfrentando? Y justo con este ODS 08. Ok, mira, para ahí yo respondería la pregunta en dos partes. Una, el Estado de México, la verdad es que tiene un potencial económico impresionante. Hoy se posiciona como uno de los segundos estados con el mayor PIB, le gana Nuevo León, pero el Estado de México ha sido casa de muchas empresas, de grandes empresas, sobre todo empresas transnacionales, pero también es que la verdad es que no solamente ha sido cuna de un ecosistema que permite que empresas lleguen, sino también ha sido cuna de que muchos emprendedores se puedan desarrollar. Y ahí es donde viene la segunda parte de la pregunta. Uno de los grandes desafíos que tiene el Estado de México es que, y es a nivel nacional, o sea, muchos de los emprendedores que hoy en día inician un proyecto de emprendimiento y que justamente buscan sí tener una fuente adquisitiva, pero también generar trabajos en casa. Uno de los problemas es que muchos de estos emprendedores no cuentan con un modelo de negocios. Entonces, prácticamente del 86% de los emprendimientos que inician a nivel nacional, y ahí entra el Estado de México, eh, solamente el 14% sobrevive después de los 2 años. Es decir, mucha gente lo que tiene es quizá el recurso económico para poder empezar un pequeño negocio, pero no tienen el modelo de negocio adecuado para que este negocio se pueda sostener. Entonces, ¿eso qué causa? Pues que los negocios quiebren rápidamente, ¿no? Entonces, voy a poner un ejemplo. Alguna persona que estuvo en alguna empresa decide salirse de la empresa, le dan alguna liquidación y con esta liquidación dice, ok, voy a poner un negocio, un local. Y entonces agarramos y ponemos el local y basados en las ideas que tenemos, ponemos este local y vendemos algún producto que creemos que se va a vender bien, que creemos que de cierta manera lo vamos a comercializar, y entonces después de 6 meses resulta que la renta ya te está comiendo, que la nómina ya te está comiendo y que no tienes los ingresos suficientes para poder mantener este negocio. Entonces uno pensaría que una de las mayores ausencias o déficit que tienen las empresas hoy en día es la falta de financiamiento. La realidad es que no, o sea, hoy hay muchos programas a nivel federal, estatal y municipales, hay muchos programas por parte de iniciativa privada, hay programas a fondo perdido, hay programas por parte de los bancos a crédito, y la realidad es que tienen un abanico de opciones, ¿no? No es un tema económico, sino más bien es que no sabemos qué hacer con el dinero, ¿no? Es como si fuéramos a jugar fútbol, ¿no? Es decir, pedimos el balón y queremos jugar, pero cuando tenemos el balón, pues no sabemos qué hacer con el balón, ¿no? Y lo mismo pasa en una empresa, queremos jugar a ser emprendedores, queremos jugar a ser empresarios, y entonces recibimos el dinero o con los ahorros que tenemos o con el poco dinero que se pueda conseguir, empezamos un negocio, pero no sabemos de qué manera gestionar este negocio. Y entonces a mucha gente, yo creo que tenemos un familiar o hasta nos ha pasado que decimos, quizás se pueda vender este producto, ¿no? Y lo compras, pero ya no lo vendes, ¿no? Y se te queda ahí en la casa. Entonces, ¿qué pasa? Pues que no tenemos la capacitación adecuada o la visión adecuada para poder emprender. Entonces ha sido un desafío. La verdad es que ahora que se desapareció el INADEM, que es el Instituto del Emprendedor a nivel nacional, perjudicó a muchos emprendedores a nivel nacional,
que era uno de los grandes, una de las grandes instituciones, de las pocas que uno diría, wow, o sea, sirve y está apoyando a impulsar a muchos emprendimientos a fortalecerse, a bajar financiamiento, pero no solamente a fortalecerse y a generar negocios en el Estado de México o a nivel nacional, sino también que permitía que comercializaran productos en otros países. Entonces, cuando se desaparece este instituto, hace una ausencia en materia de emprendimiento. Hoy en día en el Estado de México tenemos el INE, la verdad es que aplaudo. Yo he sido muy crítico con las instituciones y creo que de estas instituciones han sido muy consecuentes con el acercamiento que tienen con los emprendedores, el financiamiento que han otorgado, los programas que han otorgado. Entonces creo yo que deberíamos de conservar todavía, y sin duda tiene muchas áreas de oportunidad, muchas áreas de mejora, pero creo yo que es una de las instituciones que debemos de fortalecer a nivel Estado, pero también yo creo que como personas o como emprendedores o como empresarios, también asumir esa responsabilidad, ¿no? Yo lo decía hace rato, soy historiador y sinceramente no tengo conocimientos ni de marketing, ni de contabilidad, ni de muchas cosas que son esenciales para poder iniciar un negocio. Pero eso no significa que no asuma ese compromiso de generar esos conocimientos para que yo pueda emprender. En el mundo del emprendimiento se hablan, y sobre todo de los empresarios, se hablan de dos cosas muy esenciales. Una tiene que ver con las habilidades blandas y una que tiene que ver con las habilidades duras, ¿no? Entonces, para muchos empresarios dicen, ok, ¿no? Cuando recibimos colaboradores o socios, muchos vienen a presumir un título, ¿no? Y efectivamente esas son las habilidades duras que uno adquiere en un aula, pero en realidad lo que te va a sacar a flote como emprendedor y como empresario en el Estado de México, pues son esas habilidades blandas, es decir, esa capacidad que tengas de negociar, esa capacidad que tengas de liderar un proyecto, esa capacidad que tengas de ser resiliente, esa capacidad que tengas de tener comunicación efectiva. Entonces, suena impresionante que resulta que estemos viviendo una crisis, pero que las necesidades básicas que necesitamos en el Estado de México dependen de cada emprendedor. Entonces, yo creo que se tiene que generar una cultura esencial de conocimientos básicos de emprendimiento. Creo que se tiene que llevar a las aulas este tipo de conocimientos desde pequeños. Nos enseñan así como sabemos sumar, dividir y restar y aprender a leer, a tener mínimo conocimientos básicos, ¿no? Simplemente, quizá yo lo veo en la Comisión de Jóvenes, prácticamente el 40% del 100% de jóvenes, hoy el 40% no quieren emprender, sino más bien entrar a una empresa, ¿no? Entonces, este 40% se respeta, pero a lo que voy es que tienen que prepararse, ¿no? Es decir, generar esos conocimientos necesarios para poder tener un crecimiento. Coincido totalmente contigo. Ciertamente creo que el problema no es una cuestión monetaria, sino más bien de planeación, de proyección y de dar seguimiento y supervisión y control de todo esto, ¿no? Sí, mira, Lamentablemente ahí yo... te voy a Perdón. contar rápido una anécdota. Estaba con una persona que tiene un negocio y nos tocó estar en una reunión con el titular de Conducef y me decía, oye, es que ¿qué hace la Conducef, no? Y yo le decía, no, pues nos ayuda a poder proteger al consumidor ante los bancos y toda esta onda, ¿no? Y me dice, es que yo sinceramente, la verdad es que es una empresaria de respeto, wow. Y dice, te voy a confesar algo, y dice, yo sinceramente no terminé la prepa. O sea, yo hasta donde estudié y ya. Y yo, ok, ¿no? Me comenta, pero este año logré bajar un fondo de inversión de 5 millones de pesos. Y yo, wow, o sea, fue como, ¿cómo no? O sea, como una persona, y no la denigro, pero es como una persona que no tiene los conocimientos quizá básicos, está logrando bajar financiamiento de 5 millones de pesos, ¿no? Y que es una empresaria exitosa. Y le decía, ¿cuál es el truco, no? Y me decía, el truco es que hay que reconocer cuando no sabemos hacer las cosas, ¿no? Y yo ahí es donde entra esta frase, lo que es del César hay que dárselo al César. Le decía, ¿y entonces quién me lleva todo el tema contable? Y me dice, pues contratamos a un contador. Entonces justamente también entra como uno como emprendedor, hay que reconocer hasta nuestros límites, ¿no? Y reconocer justamente eh, dónde podemos encontrar esas habilidades o esos conocimientos que son necesarios para mantener la empresa. Hoy, por ejemplo, a mí me toca
Hoy la empresa que me toca encabezar, estamos incursionando en temas de desarrollo de software. Y pues yo sinceramente no sé nada de software, ¿no? Y si me meto a estudiar, ahí también lo reconozco. Ahorita la vida no me da para poder estudiar programación, pero sí encuentro talento en otras personas. Los he invitado a la empresa, hoy estamos trabajando en diferentes proyectos y eso también amerita, evidentemente, sí leer algunas cosas para estar en el mismo cinto, en el mismo lenguaje, pero también como empresario y como emprendedor, pues hay que reconocer las limitantes que uno tiene, pero también reconocer las habilidades que uno tiene, ¿no? Y de qué manera puede explotar esas habilidades, ¿no? Entonces, voy a poner un ejemplo muy sencillo, Steve Jobs. Steve Jobs no tenía ni la universidad terminada, ¿no? Pero ¿cuál era su gran habilidad? ¿Programar? No, él no sabía programar. ¿Marketing? No, él no sabía marketing. En realidad sus habilidades eran poner a las personas adecuadas en el lugar adecuado, ¿no? Entonces, uno se preguntaría, ok, ¿qué tiene que ver esta parte del ODS 8 y de crecimiento económico? Justamente hoy las grandes potencias económicas le están apostando a generar estas habilidades y estos ecosistemas para que puedan crecer. Hoy las empresas que son las 10 empresas más valiosas a nivel mundial, 8 tienen que ver con el sector energético, con el sector de la tecnología. O sea, hoy para ser potencia económica no necesitas tener materia prima. ¿En qué radica la riqueza de los países? En la misma gente y en el talento que puede tener esa gente. Y el Estado de México tiene mucho talento y a nivel nacional tenemos mucho talento, pero lamentablemente no tenemos quizá esas oportunidades para que ese talento sea aprovechado. Y muchas personas deciden irse a otros estados o a otros países para poder desarrollar su emprendimiento. Es lamentable, ¿no? Pero la realidad es que está pasando. Sí, considero que mucho tiene que ver con voluntad y deseos de integrar, porque a veces también nos cuesta mucho el permitir o el integrar a personas a nuestros proyectos. Y justamente creo que es una cuestión a veces de miedos o no lo sé, pero sí tiene a lo mejor demasiadas aristas el por qué de pronto no se hace, ¿no? Pero bueno, háblanos del ciclo de conferencias que has venido impulsando en todo el Estado de México, denominadas experiencias empresariales. ¿En qué consisten? ¿Cómo surgen y cuál es el impacto que ha generado? Claro, eso es justamente va muy ligado a lo que estaba comentando, ¿no? Uno de los grandes desafíos, y eso es algo preocupante, cuando me tocó entrar a las cámaras empresariales, uno de los grandes problemas de las cámaras empresariales es que carecen de jóvenes. Es decir, hay un desinterés por completo de dos generaciones. Una de los adultos, que bajo cierta realidad y cierta expectativa que ellos tienen del mundo, han trabajado, y una de jóvenes que no están de acuerdo con esa realidad y con esa expectativa y están totalmente distanciados. ¿Y eso qué está pasando? Pues que justamente esta brecha de desigualdad cada vez sea más grande. ¿Por qué? Porque los jóvenes que egresan de las universidades no se están acercando a las instituciones adecuadas para poder emprender o para poder colaborar. Entonces, cuando me tocó entrar a CONCAEM, soy el miembro más joven de CONCAEM, y muchos de mis amigos me decían, bueno, ¿y ahí qué hacen? ¿No? Yo les explicaba, bueno, pues es una cámara que permite que apoyar a los emprendedores, apoyar a los empresarios, el poder defenderse cuando saquen políticas públicas que afecten al sector económico, que afecten a los trabajos de los mexiquenses y todo. Entonces, me empecé a dar cuenta que había un desfase total. Y también me empecé a dar cuenta que justamente hay una apatía en las universidades de todos los temas y en todas las escuelas. O sea, uno va a hablar a las universidades y la verdad es que los temas los toman como ya me vienen a dar una plática que no es de mi interés y me vienen a obligar a escuchar esta plática. Y es una realidad y lo tengo que decir. Entonces, y es preocupante porque justamente esas generaciones son el futuro productivo del país. Entonces es como, oye, si estos chicos no se están preparando, y yo eso que estoy joven, si no nos estamos preparando lo suficiente, si no estamos poniendo atención donde debemos de poner atención, si ya es complicada la realidad económica que estamos viviendo y no nos estamos preparando para poder resolver esta realidad y la que viene, pues entonces el panorama no es nada alentador. Entonces, en ese sentido, pues empezamos a hacer, ver de qué manera acercábamos a los chicos, pero también detectamos varias cosas, y es una crítica a las universidades y al Estado en general, y eso lo digo a nivel nacional.
Las personas que les hablan de emprendimiento a los universitarios no son personas que han estado como líderes o como cabeza de una empresa. Entonces, no es posible que te hablen de cómo llevar una empresa una persona que no ha llevado una empresa. Y no estoy diciendo que esté mal, pero sí es importante que conozcan cuáles son las necesidades de primera mano que que te vas a topar el día que te toque ser líder de una empresa. Entonces, de la mano de Gilberto Sousa, que es presidente de CONCAEM, decidimos impulsar un proyecto. Yo sinceramente voy a comentarlo. Yo decía, no, pues hay que sacar solamente 2 conferencias, una en el Teatro de Morelos y una en Texcoco, y ya, ¿no? Todo cool, que tengan que ver con justamente cómo es vivirlo desde un empresario, ¿no? O sea, no que te lo vengan a contar de, ok, así se emprende, pero en realidad es una persona que jamás ha emprendido, sino era más bien, ok, que te cuente un empresario cómo se siente estar enfrente de una empresa que no puedes dormir porque tienes la preocupación de que tienes que pagar la nómina, que tienes que pagar la renta, y que uno pensaría que no tiene jefes, pero tus jefes son los clientes. Entonces era como que le contaran a los chicos y que los motivaran, ¿no? Pero empresarios que vinieran desde cero, es decir, no empresarios, igual no critico, que les dieron la empresa, sino más bien empresarios que les tocó empezar desde abajo, así, desde nada. Y entonces empezamos con este proyecto. Gilberto me dijo, no, o sea, más bien vamos a llevarlo a todas las universidades. Y entonces empezamos este ciclo de conferencias. Es un ciclo de conferencias que viene con una parte de justamente qué es el emprendimiento, qué es la empleabilidad, porque insisto, no todos los chicos hoy en día quieren formar parte de una empresa, pero les enseñamos cuáles son las habilidades, cuáles son los mecanismos y de qué manera pueden, cuál es la realidad que les va a tocar enfrentar el día que egresen de las universidades. Les hablamos de las habilidades blandas, pero no solamente son conferencias basadas en un punto teórico, sino más bien son conferencias basadas en las experiencias de los mismos empresarios. Está muy interesante, la verdad es que muchas empresas se han sumado a poder impulsar este proyecto. Me ha tocado estar de manera permanente, hemos estado con diferentes proyectos, pero de manera permanente hemos estado con Gilberto. Y también pues ha sido una lección de vida para mí porque me ha tocado conocer diferentes municipios del Estado de México que no sabía que existían, pero me ha tocado estar visitando universidades y esto también te permite ampliar tu visión, ¿no? Yo me ha tocado, por ejemplo, ahora que fuimos a Texcoco, yo no sabía que había una mega planta de Coppel, ¿no? Que lleva como todo el sistema de inteligencia. Yo no sabía que había una planta de Amazon, yo no sabía que hay un centro de investigaciones de Ford. O sea, hay un potencial económico impresionante, ¿no? Hay veces que decimos, ok, el día que sea exitoso como empresario, voy a triunfar a nivel internacional. Y es como, no, bro, o sea, primero triunfa en el Estado de México con todo ese potencial económico que tiene y luego pues vas a donde quieras, ¿no? Entonces, me ha tocado conocer eso, pero también me ha tocado conocer de primera mano cuáles son las necesidades que tienen los chicos, o sea, cuáles son los intereses que tienen los chicos. Y hay muchos chicos, yo pensaba que en la región del Valle de México, muchos chicos no iban a tener conocimiento de un emprendimiento, no les iba a interesar y la realidad es que no, o sea, para ellos el emprendimiento representa un área de oportunidad de salir de la realidad que están viviendo actualmente, de esos ecosistemas quizá de violencia o ecosistemas de desigualdad o ecosistemas de marginación, porque la realidad es que también en el Estado de México tenemos muchos municipios que están totalmente marginados pero también representa no solamente un área de oportunidad de salirse de esos ecosistemas, sino también representa un área de oportunidad de generar proyectos que vayan muy ligados a un tema social o a un tema ambiental que les permita vivir de eso, es decir, proyectos sociales que les permita cambiar la realidad en la que están viviendo. Entonces muchos chicos se han acercado con nosotros para pedirnos asesoría, pero es interesante, ¿no? Ya hay muchos chicos que tienen proyectos sociales, que buscan vivir de esos proyectos sociales y que buscan cambiar la realidad, y, repito, social y ambiental, ¿no? Nos ha tocado ver proyectos sociales que buscan apoyar a grupos vulnerables y también nos ha tocado ver proyectos sociales que buscan ser proyectos totalmente sostenibles, ¿no? Por ejemplo, en el sector energético o en el sector de los residuos. Justamente retomando un poco esto que nos acabas de comentar, cuéntanos sobre el directorio de emprendedores que creaste. ¿Cómo fue el proceso de creación y qué objetivo persigue? Así como adelantándonos ya un poquito a lo que nos estabas comentando también de cuáles fueron los emprendimientos más interesantes que has observado. Retomando más bien este que acabas de mencionar y seguramente habrá algunos otros.
Claro, mira, yo ahí veo un punto muy importante. Justamente antes de la pandemia, yo era como, ok, o sea, ahora que estoy aquí en el sector empresarial, salen muchas convocatorias que no sabía que existían y en la calle hay mucha gente que necesita de esas convocatorias para poder hacer que sus negocios existan. Y entonces fue como, pues vamos a hacer un directorio de emprendedores, ¿no? Y ya sacamos un directorio con unas preguntas muy básicas y lo que hicimos fue justamente todas estas convocatorias de las empresas, de organizaciones, de gobierno, que buscan financiar, capacitar, impulsar y acelerar los negocios de los emprendedores, bajarlas a los jóvenes, ¿no? Y también a sectores, por ejemplo, a mujeres empresarias, a mujeres emprendedoras que están justamente buscando también el impulsar un negocio. Entonces, empezamos con este directorio, pero también nos tocó después, justamente cuando empezamos con el ciclo de conferencias, que muchos chicos se acercaban con nosotros para ver de qué manera les podíamos bajar algún recurso o poder vincularlos hacia alguna de las convocatorias. Entonces, hemos impulsado el proyecto, y sigue vigente el directorio. Lo que hacen los chicos es que llegan a un formulario y semanalmente se les mandan las convocatorias que llegan, ¿no? Ya sea de capacitación, repito, de financiamiento, hasta las mismas convocatorias que generan las cámaras empresariales. Hay veces que en realidad uno se sorprende, ¿no? Me ha tocado ver amigos que se vuelven locos porque no tienen de qué manera poder empezar una empresa porque no tienen ni un peso, pero también me ha tocado estar en reuniones donde están buscando emprendedores para poder, así literal, rogando por encontrar un emprendedor para que le puedan dar el dinero, ¿no? Entonces es como, es que no es posible, ¿no? O sea, de un lado tienes gente que está buscando las oportunidades y del otro lado hay muchas oportunidades y se empiezan a desperdiciar, ¿no? Entonces me ha tocado ver igual capacitaciones de universidades que me dicen, oye, es que tenemos 50 becas y no sabemos a quién se las vamos a dar y ya la pagamos como universidad, ¿no? Y ves el programa del proyecto de la universidad y les empiezan a enseñar cosas esenciales, ¿no? Y dices, wow, o sea, esto no es fácil que lo encuentres, ¿no? Para encontrar este tipo de curso hay que pagar. Y entonces dices, wow, o sea, la verdad es que no está llegando el recurso a donde tiene que llegar. Recurso hay, pero no está llegando. Entonces, la solución a corto plazo que yo vi fue crear el directorio de emprendedores. Ha funcionado, ha logrado vincular a muchos chicos a convocatorias, a capacitaciones, sobre todo universitarios, y pues sí ha sido un desafío. Y también como empresario, o sea, la verdad es que vas conociendo justamente estos emprendimientos que son muy atractivos. Y igual contestando a esa pregunta que me hacías, pues nos ha tocado ver, la verdad es que me ha tocado ver emprendimientos muy malos, y yo creo que también eso hay que decirlo, y eso es también muy bueno. O sea, no hay que creer que todos los empresarios a la primera van a tener una idea de éxito, no es cierto. O sea, la realidad es que hay veces que las ideas que funcionan, quizás es hasta el intento 10, ¿no? O sea, la verdad es que no. Hay un libro que les voy a recomendar que se llama Crear o Morir, y eso es de Andrés Oppenheimer, y habla justamente de esta visión que tenemos del fracaso. O sea, fracasamos y escondemos los fracasos, y yo creo que más bien es al revés. O sea, es decir, cuántas empresas quebré, cuántas ideas no me funcionaron, pero justamente todas esas caídas que he tenido me han llevado a tener hoy conocimiento totalmente diferente de lo que pueda hacer, ¿no? Y por eso digo, me ha tocado ver muy malos emprendimientos y he sido muy sincero con los chicos. De, oye, sinceramente no les estoy echando como mucho coco, o sinceramente no te estás comprometiendo al 100% y creo que eres una persona que puede desarrollar un proyecto que valga la pena, ¿no? Pero también nos ha tocado ver proyectos en el sector energético que dices, wow, ¿no? Proyectos de paneles solares, proyectos en el tema de alimentos y sobre todo, por ejemplo, en algunas regiones de la zona oriente está muy vinculado de qué manera puedan procesar no sé, por ejemplo, la tuna, para poder sacar ciertos elementos que tiene la tuna y que son antioxidantes y los puedan procesar en cremas, ¿no? O en productos de belleza. O también me ha tocado ver algunos proyectos que son tecnológicos, que son software y que igual han sido pues grandes ideas, pero hay veces que pues carecen justamente no del financiamiento, sino más bien como de una persona que los vaya como guiando en el camino que deben de seguir. Bien, pues sí, experiencias yo creo que ya
tienes infinidad. Háblanos sobre el trabajo de fortalecimiento que has venido realizando como presidente de la Comisión de Jóvenes de la CONCAEM y de Coparmex Estado de México. Sí, mira, justamente el directorio y el ciclo de conferencias de experiencias empresariales han sido en CONCAEM. En Coparmex llevo 2 meses en el cargo. Va a ser un reto, la verdad es que en Coparmex el reto es totalmente diferente porque aquí es el buscar emprendedores o jóvenes empresarios. Es un reto porque la verdad es que sí hay mucho talento, pero está disperso totalmente, ¿no? Entonces, vamos a empezar con eso, pero uno de los grandes proyectos y una de las grandes problemáticas que detectamos es que hoy en día no existe un manual del emprendedor. Es decir, si tú buscas, así búscalo en cualquier sitio web, te metes a Google, ¿cómo emprender? Te vas a dar cuenta que no existe. O sea, ni siquiera, o sea, y yo digo, no tienen que empezar desde cero, o sea, tienen que empezar desde -0. ¿Y a qué me refiero desde -0? Desde que te registras como persona física, porque o sea, para emprender, muchas veces cuando tienes que facturar o generar ciertos servicios, te piden elementos básicos, ¿no? Que emitir una factura o tener un RFC, y entonces luego genera miedo, ¿no? Y es como, no, o sea, yo eso no me lo enseñaron, no, yo eso no lo entiendo, ¿no? Entonces yo creo, y nos hemos dado cuenta que no existe un manual. Si te das, si te das a la tarea de buscar cómo emprender una empresa, te vas a dar cuenta que el único documento de gobierno que existe es de la ley mercantil y es en el artículo 56 que te dice cuáles son el tipo de empresas que existen. Pero no te dice cómo debe de estar constituida, o sea, a dónde tienes que ir, qué necesitas para tener una empresa. Entonces nos dimos a la tarea con un grupo de amigos, la verdad es que de amigos y especialistas en el tema, tuvieron que hacer un análisis de cuál era el proceso para poder hacer una empresa y también el proceso que se tarda uno en constituir una empresa. Hay datos muy interesantes, por ejemplo, en el caso de México, se puede tardar de prácticamente desde 2 meses a 6 meses o hasta un año poder constituir una empresa de manera formal. Y tienes que hacer el trámite en diferentes lugares. Cuando nos dimos a la tarea de investigar, nos dimos cuenta que en la Unión Europea constituir una empresa tarda 2 días y tiene un costo de 40 euros. Entonces, no es posible que en México, con tanta tecnología, con tanto talento y con tantos emprendedores e instituciones que están preocupadas, no exista un manual, es decir, un solo sitio donde puedas entrar y saber paso 1, paso 2 y paso 3, y hasta el menos paso 1 que te diga qué es un RFC, o sea, hay cosas elementales que uno necesita para poder constituir una empresa. Entonces es uno de los retos. La verdad es que se ha hecho el impulso. Ahorita estamos preparando la plataforma, pero sí se va a lanzar. Y sobre todo también lograr, es uno de los puntos que nos dimos a la tarea, lograr conseguir subsidios para reducir los costos para poder constituir una empresa. Porque también hay veces que te sale más caro constituir una empresa que no constituir la empresa, ¿no? Entonces es como, no, o sea, voy a constituir la empresa y aparte voy a pagar impuestos, pues olvídate, ¿no? Y entonces por eso es que hoy en día prácticamente el 64% de las unidades económicas en el país pues está en el sector informal y el resto de las unidades económicas son las que mantienen el país y son las que generan el PIB. Y entonces uno pensaría, ok, pues como soy unidad informal, pues no voy a pagar impuestos, pero en realidad sí siguen pagando porque tienen que pagar derecho de piso y la informalidad los hace vulnerables. Entonces al final sigue siendo un problema a la larga que los deja vulnerables y que los deja exentos de muchas facilidades que pueden tener. Si hoy en día todas las empresas estuvieran reguladas, no estoy diciendo el 100%, pero al menos el 90% de las unidades económicas que hay en el país, pues la realidad sería totalmente distinta. Pues primero que nada, felicidades, porque la verdad es que tanto el directorio como esto que me mencionas, creo que son proyectos sumamente interesantes que en breve ya están dejando resultados bastante positivos y pues de verdad 1000 gracias a nombre de una mexiquense más. De tu experiencia,
¿qué acciones podríamos implementar justo en las instituciones públicas? Ahorita nos estás comentando este proyecto, pero bueno, a nivel municipal, incluso en organizaciones civiles, ¿cómo podríamos lograr este trabajo decente y crecimiento económico? ¿Cómo podemos aportar? Mira, como líder de una organización civil, porque también tengo que confesar que yo salí antes de ser empresario, fui activista. A los activistas y a las organizaciones nos da miedo cobrar. Y nos da miedo cobrar por lo que hacemos cuando todos los días damos tiempo, dinero y aparte de nuestra energía y nuestra calma para que las organizaciones funcionen y atiendan ciertas causas sociales. Entonces, uno de los grandes desafíos es que las organizaciones hoy en día carecen de eh, capital para poder ser viables, ¿no? Igual, así como las unidades económicas fracasan, igual las organizaciones fracasan por falta de financiamiento. Entonces, mi invitación sería a que los activistas sí sean activistas, pero que también piensen como empresarios, porque si esas organizaciones fracasan, colapsan la causa social a la que representamos. Entonces, apostemos por la profesionalización, que no nos dé miedo cobrar y que veamos, yo creo que hoy en día empieza a evolucionar esa figura de la organización civil a empresas sociales. Es una figura que es reciente en México, que es una figura que no es nada nueva en Estados Unidos. Hay mucha gente que vive justamente de apoyar causas sociales, pero que tienen toda la tranquilidad de que saben que van a llevar el pan a su casa. Entonces creo yo que como organizaciones debemos de apostarle a la profesionalización, pero también a apostarle a tener también nuestros propios modelos de negocio. Es decir, que todas las organizaciones generen esos ingresos y que nos permitan tener un mayor número de impactados. Y eso lo aprendí hace días, ¿eh? O sea, no creas que es una lección que me lleve hace meses. En EcoUrban, que es la organización que me toca encabezar, todos los proyectos que realizamos pues eran financiados por la mesa directiva. Y entonces llegó un punto donde era como, ok, ¿no? O sea, sí estamos súper comprometidos con la causa, pero ¿cuándo va a llegar el día que la misma organización se mantenga? Entonces, a partir de ahí, tuvimos que cambiar el impulso o la forma de ver de la organización a verlo ya como una empresa y que genera sus propios ingresos para poder también tener un mayor número de impactados y tener los recursos necesarios, tanto materiales como económicos, para poder tener esta causa. Ahora, yo creo que como mexiquense, como cualquier mexiquense, creo que también debe de tener el compromiso de capacitarse, ¿no? Y cualquier persona, o sea, hoy, por ejemplo, hoy en día, quizá no eres empresario, quizá ya llevas 20 años en una empresa, pero no te cuesta nada entrar a un curso de educación financiera, ¿no? De conocer. O no te cuesta nada echar ahí un vistazo de dónde puedo invertir o dónde puedo, de qué manera puedo tener un ahorro o un fondo de riesgo, ¿no? Es decir, irse empapando de todos estos conocimientos básicos, ¿no? Hoy está el YouTube, o sea, quizás si nos da pena preguntar, pues ya, o sea, lo googleas, ¿no? O sea, la verdad es que no hay pretexto para no entrar a toda esta información que uno tiene. Entonces yo creo que es esencial el poder hacer, más bien generar estos conocimientos totalmente básicos. Igual hace 15 días me tocó ir a la Bolsa Institucional de Valores, y me decían que ya hay pymes que ya pueden cotizar en la bolsa. O sea, yo decía, ¿qué? O sea, no tienes que ser la gran transnacional para cotizar en la bolsa. Y me decían, no, bro, o sea, la realidad es que si eres una pyme que está bien regulada, puedes cotizar en la bolsa. O sea, es decir, que regulada, que tenga todos sus papeles en orden, sus libros en orden y que haga bien las cosas, puedes cotizar en la bolsa sin perder el control de tu empresa. Y es como, wow, o sea, si no me dicen esto, yo no me entero, ¿no? O sea, literal. Entonces, ¿a qué voy? O sea, hay que tirar todos estos estigmas, ¿no? O sea, es decir, estas barreras que nos vamos generando. Ok, no estudié contabilidad, entonces no voy a saber de dinero, ¿no? No voy a saber gestionar mi dinero. No estudié una carrera afín o no tengo una carrera afín a economía, entonces no puedo ser empresario. No, creo que tenemos que derribar esas murallas que hemos creado socialmente. Justamente, y entender que todos los días aprendemos cosas nuevas y tenemos ese potencial de realmente aprender y hacer de ello algo importante, ¿no? Un aprendizaje significativo que no se quede solo en el conocer cosas nuevas, sino también en poder crear a partir de ello cosas nuevas. Pues, Sí, a y ahí te título voy a compartir. personal, perdón, no, adelante, Sí, por favor.
te quería compartir hace rato que luego digo, he hablado con algunos amigos y me dicen, es que suenas como un capitalista. Y yo, no, 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 no. O sea, no tiene que ver todo con dinero, ¿no? Sino más bien el dinero, véanlo como un recurso y puede ser un recurso para poder llegar a puntos donde queremos llegar y cumplir sueños que queremos cumplir. Hoy, en la mañana me tocó ver a un doctor que ha logrado bajar financiamiento más o menos al año baja 5 proyectos y cada proyecto es arriba de los 5 millones. Y entonces dices, wow, ¿no? O sea, tiene que ver con un tema de dinero. No, la realidad es que no tiene que ver con un tema de dinero. La realidad es que para él el recurso económico tiene que ver con el recurso que le va a permitir explorar proyectos en innovación y que posteriormente lo van a poder comercializar. Pero si uno lo viera, es eso justamente, o sea, es decir, las dudas que ellos tienen las resuelven a través de este recurso. Muy bien, pues el tiempo lamentablemente ya se nos está acabando y a título personal quiero decirte que quedo gratamente sorprendida con tu trabajo. Gracias. Y pues queremos brindarte un reconocimiento a nombre de todo el equipo de MOCA que integra esta iniciativa y de la escuela ODSM. Pues mis redes sociales son Derek Roa, me pueden buscar en Instagram y en Facebook. Ahí estamos intentando día con día en Instagram subir lo que nos toca vivir. Ayer nos tocó revisar la ley de economía circular con unidades económicas que están muy ligadas al tema de reciclaje y algunas unidades económicas que buscan el poder hacer esta transición, ¿no? Entonces, hay días que, lo comentaba hace rato, también soy activista, pero hay días que nos toca también estar representando el sector económico y específicamente a los jóvenes emprendedores y empresarios. Entonces ahí me pueden buscar. Perfecto, pues de verdad, mil gracias. Gracias por todo lo que nos compartes y pues gracias por todas tus acciones, que eso justamente es lo que creo nos está dando mucho que ver, mucho que pensar y mucho que crear.